Muy buenas noches. Es un honor estar entre ustedes para poder tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Doy gracias a su pastor también, que ha tenido la gentileza de invitarme una vez más. He estado 3 o 4 ocasiones en este lugar y siempre ha sido de mucha bendición. Me alegro de ver cómo muchos perseveran en la fe y han guardado su corazón para el Señor. Amén. Le invito a que demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hace poco más de una semana que estoy acá en Rhode Island. Estoy pastoreando, para los que no me conocen, no se recuerdan. Mi nombre es Alex Salgado, estoy pastoreando junto a mi esposa en Santiago de Chile hace 8 años. 20 años ya predicando la palabra poderosa del Señor, y a través de los años he visto cómo Dios hace maravillas, responde la oración de su pueblo, y Él siempre quiere darnos más. Él siempre quiere ampliar nuestra visión para que podamos ver su gloria. Y en esta noche Dios nos va a hablar por su palabra. A mí esta palabra tan sencilla me ha desafiado todos estos días en que la he podido leer y meditar, y creo que también va a ser de mucha bendición. Hace unos días pude estar leyendo el diario cristiano Nuevo Amanecer, y creo que muchos de ustedes lo conocen. En el capítulo que viene voy a estar apareciendo yo ahí, una fotografía saludando a la iglesia, así que usted lo lee. Yo quiero decirle que ese es un saludo para usted, de Chile, del pueblo de Chile, para todos los preciosos cristianos aquí en Providence y en Rhode Island. Amén. Dios le bendiga maravillosamente. También quiero brevemente compartir, cada vez que yo viajo en gira, preparo un estudio o una predicación, y tengo un maravilloso estudio que se llama Derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que nunca podemos perder la conexión con el Espíritu Santo. Nunca debemos perder la conexión con el poder de Dios, con el fuego de Dios. Y Dios se está moviendo a través del mundo y a través de los corazones que así lo han buscado. Y este sermón, este CD, habla acerca de cómo el Espíritu Santo se está moviendo alrededor de su pueblo en todo el mundo. También algo que me ha llamado la atención, que estamos en un mundo donde hay tantas falsas doctrinas. La Biblia dice que habrán doctrinas de demonios, y que en los postreros días muchos se amontonarán para oír fábulas y mentiras. Muchos dicen que Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que es como un ángel, un hijo pero creado por Dios el Padre, similar a un ángel. Para los de la nueva era dicen que Jesucristo es un Dios con minúscula, y que nosotros podemos llegar a ser dioses todos si creemos en la filosofía de la nueva era. Para otros, como los mormones, Jesucristo es un Dios a la misma altura de José Smith. Así que, ¿quién es Jesucristo realmente? Solo la palabra del Señor nos revela la verdad. Así que si usted conoce esta verdad y quiere profundizarla o quiere compartirla, adquiera el CD ¿Quién es Jesús? Y basado única y exclusivamente en la palabra del Señor, nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que es llamado el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el León de la tribu de Judá, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que es el Alfa y el Omega, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Yo le invito a llevarse un volumen y apoyar este ministerio que está funcionando allá en su hermana nación de Chile. Estamos trabajando intensamente con niños, estamos formando discípulos de los niños. No solo queremos llevarle un plato de comida, no solo queremos llevarle tal vez un par de zapatos, sino queremos poner a Cristo en el centro de su corazón. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero decirle que el 50% de los líderes
de nuestra congregación tienen menos de 20 años. Eso quiere decir que si seguimos invirtiendo en niños, en jóvenes, en adolescentes, ellos van a continuar la obra. Cuando ya yo me quede sentado ahí en una mecedora, escuchando, ellos van a ser la fuerza viviente y detrás de ellos van a haber muchos otros niños más. Qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros invertimos en la tierra fértil que son los niños, Dios hace grandes milagros en ella. Yo como papá muy contento puedo decirle que mi hija de 12 años, ella está predicando, le hemos dado algunos días domingo para que ella esté ministrando la palabra. Ella ha liderado espontáneamente un grupo de preadolescentes y cuando yo la veo, digo, voy a tener que estar muy atento porque si no esta niña me va a quitar el pastorado y yo voy a tener que buscarme otra iglesia para hacer mi trabajo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito es su santo nombre. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 7. La fe del centurión. Lucas capítulo 7. Tengo aquí la Nueva Versión Internacional. Es levemente distinta a la Reina Valera, pero comparte de todas maneras la palabra del Señor. Lucas 7:1 dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedan lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, porque por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la presencia viva de nuestro Salvador Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, una vez más eres bienvenido en este lugar. Yo te ruego que tú hagas arder nuestro corazón y nuestra mente con esta palabra que viene del cielo, esta palabra revelada y ungida. Señor, mientras tu palabra es ministrada, yo te ruego que te lleves toda enfermedad en medio de tu pueblo, que tú rompas todo yugo y toda cadena del diablo, todo espíritu de cansancio, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Toda duda, toda falta de fe sea expulsada, Señor, de tu pueblo. Yo rompo todo yugo del diablo, ato toda potencia del enemigo y la pongo bajo la planta de tus pies. Declaro este lugar tierra santa, que tus ángeles, Señor, saturen este lugar en medio de tus hijos, para que elevemos alabanza a ti, Señor, y que tu trono se establezca en este lugar. Hazte más real que nunca, Señor, y sumérgenos en tu sangre preciosa. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. La fe del centurión. En los días de Jesús, hace 2000 años atrás aproximadamente, el pueblo hebreo o el pueblo judío ya no estaba constituido en una monarquía, ni estaba gobernado por jueces, sino que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía en aquella región algunas pequeñas monarquías, tenía provincias dirigidas por procuradores y procónsules romanos que eran normalmente oficiales de alto rango del ejército, y las legiones controlaban toda la región de Palestina, de Siria, de Samaria y todo, la verdad que todo el mundo antiguo. Estas legiones normalmente estaban compuestas entre 4.000 a 6.000 soldados. Y las legiones estaban divididas en centurias. Las centurias eran compañías de 100 personas.
Y cada centuria era gobernada por un capitán llamado centurión. Centuria y centurión viene de la palabra 100 o del número 100. Por tanto, el papel que jugaban los centuriones era muy importante porque era una verdadera estrategia celular del ejército del Imperio de Roma. Aquí la palabra del Señor nos muestra a un centurión que tiene algunas características muy especiales. Tenía un corazón distinto al resto de los demás oficiales y soldados. Normalmente los romanos despreciaban y trataban de bárbaros a todas las culturas y pueblos que ellos subyugaban bajo su poder. Los miraban como inferiores. Pero este hombre amaba de corazón a Israel. Amaba aún a sus propios esclavos. Esto nos recuerda como la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos amar al pecador, amar a esta humanidad y aborrecer al pecado. A veces nos confundimos y aborrecemos al pecador y amamos al pecado, pero es al revés. El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón abierto, porque si no amamos este mundo, no amamos los seres humanos, no la carnalidad, no los antivalores de la sociedad, sino la persona en sí, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Dios le dijo a un predicador, tú nunca vas a alcanzar una nación si no oras por ella. ¿Y cómo vamos a orar si no amamos una nación? Muchas veces yo he escuchado a los pastores que declaran Rhode Island para Cristo, y esto es maravilloso, porque cuando se gana la batalla en lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Y este hombre amaba tanto a Israel que la misma narración nos va dando cuenta. El versículo 2 dice, había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Los siervos eran esclavos que no tenían derecho a nada, ni a la vida ni a la muerte. Su amo, su dueño, tenía absoluto control de lo que podía acontecer con este hombre. Pero este centurión tal vez amaba a este siervo como a uno de sus hijos, y quebrantado por el dolor de verlo agonizante, él pone atención y escucha, y había oído de un hombre muy especial, de un hombre maravilloso, un hombre el cual se da testimonio, que daba vista a los ciegos, que hacía oír a los sordos, que desataba la lengua del mudo, que hacía caminar otra vez a los paralíticos y aún levantaba a los muertos de la sepultura. Usted conoce a ese hombre, al Dios hombre. Es Jesucristo el Señor, el ungido, aquel que vino del cielo para rescatar lo que se había perdido. Qué maravilloso. Y cuando él escuchó de Jesucristo, dijo, ese es el hombre que yo necesito oír. Ese es el hombre al cual yo necesito buscar auxilio. Esa es la persona que puede transformar la enfermedad, la muerte de mi siervo en vida y en salud. Hoy en día Jesucristo es el único que puede sanar nuestros cuerpos. Es el único que puede dar nuevo aliento cuando estamos moribundos. El salmista dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Encomienda a Jehová tu camino, dice, confía en Él y Él hará. Confiemos nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro futuro en Cristo el Señor. Alguien se preguntará, ¿qué va a ser de mi vida el día de mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos el día de mañana? Encomiende su futuro al Señor. Encomiende su vida al Señor y Él le va a sustentar. Porque el salmista, la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Nosotros no hemos sido llamados para ser los mendicantes de este mundo, sino que el Señor nos ha llamado para ser sus hijos. Sus siervos para servirles, pero más que siervos, porque Él dijo, yo no quiero llamarle más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo quiero llamarle mis amigos, mis amigos. Qué hermoso que el Señor diga, yo quiero ser amigo tuyo. Dios dio testimonio a Abraham diciendo, este es mi amigo. Ah, amigo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Muchos quisieron ser amigos del presidente de su compañía, amigos tal vez del gobernador,
amigo del presidente o amigo de un rey en la tierra, porque sabe que ese nivel de contacto le podría abrir muchas puertas. Pero ¿cuántas puertas puede abrir el Señor? Todas las puertas que estén en su perfecta voluntad. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, donde Él abre, no hay quien cierre. No hay quien cierre. Y donde Él cierre, no hay quien abra. Por tanto, si el Señor dice, yo te pondré ahí, te voy a bendecir, aunque todo lo demás te digan no te conviene, pero si el Señor ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Si Él da su palabra, Él jura por sí mismo que lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios para siempre. El versículo 3 dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Aquí no se está hablando de dirigentes judíos. Y usted pensará, ¿quiénes eran estos dirigentes si el gobierno lo ejercía Roma? Pero también había un gobierno local, un gobierno religioso, compuesto por 70 ancianos, llamado el Sanedrín. Y este Sanedrín era dirigido por el sumo sacerdote, normalmente elegido por el mismo Sanedrín de los descendientes de la tribu de Leví. Pero se da una situación extraña en los días de Jesús, que habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Seguramente usted lo habrá escuchado mencionar más de alguna vez. Lo que sucedía es que uno había sido instituido de acuerdo a la ley de Dios y el otro había sido impuesto a la fuerza por el imperio romano. Pero coexistían estos dos sumos sacerdotes sin mayor problema, porque resultaba que uno era el suegro y el otro era el yerno. Cuando yo digo esto en mi iglesia se ríen porque en mi iglesia vemos dos pastores, mi suegro y yo. Así que coexistimos igual que los sumos sacerdotes. Ahí nos arreglamos de alguna forma. Ahora él está a cargo de la obra y yo estoy compartiéndole a usted la palabra del Señor. Entonces, el versículo 4 dice, cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra acción que nos ha construido una sinagoga. Aquí hay tres cosas que saltan a la atención. Primero, los ancianos de Israel hablando en favor de un romano. Eso era muy extraño. Si había un pueblo racista, eran los judíos. Para ellos todo el que no fuera hebreo era un perro gentil. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de nosotros que no éramos pueblo. Él dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora habéis sido hechos pueblo de Dios. No éramos ovejas de su prado, pero ahora somos ovejas de su prado. Somos el Israel espiritual. Gloria a Dios, ¿cuántos le alaban? Aleluya. Y nuestra ciudadanía está más allá del sol. Bendito es el Señor. Y ellos están abogando por un oficial romano, lo que ya era extraño en sí, pero además le dicen a Jesús, es digno de que le ayudes, es digno de que le pongas atención. Y ellos le dicen la razón de por qué ellos consideraban que era digno. Le dicen porque Él nos construyó una sinagoga. La sinagoga judía, yo he tenido la oportunidad de estar en una de ellas. Normalmente son edificios bastante opulentos, bastante buenos, sólidos, grandes, con todo tipo de dependencias, salones, comedores. Todo lo que un pastor quisiera tener para su congregación está ahí en la sinagoga. Porque ellos lo construyen no con la fuerza de una congregación local, sino más bien con la colonia completa judía. Y usted sabe que ahí mueven mucho dinero. Entonces, normalmente los templos judíos o las sinagogas, más bien dicho, porque templo había uno solo, sinagogas muchas. Y la sinagoga judía era un lugar especial de adoración y de estudio diario de la palabra del Señor. Y esto había puesto en gracia al centurión delante de los ojos del pueblo de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que nuestras dádivas
Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias siempre están delante de los ojos del Señor. Dios nunca olvida nuestras ofrendas. Dios nunca olvida lo que nosotros entregamos para Él. Nos menciona así un paréntesis muy rápido. En una ocasión Jesús estaba en una sinagoga y estaba al lado del altar del cofre de las ofrendas, así como las hermanas trajeron unos hermosos cofres para la ofrenda. Así iban pasando los hermanos judíos con sus ofrendas y de pronto viene, tal vez con un paso cansado, lento, una mujer anciana con 2 moneditas. Imagínense que eran 2 cuoras y las echa ahí y es todo lo que ella tenía. Tal vez para muchos había sido una ofrenda despreciable. ¿A quién le sirven 50 centavos? No sirven de mucho. 2 blancas tampoco servían de mucho. Pero lo importante, ¿sabe qué? Es que era todo lo que tenía esta anciana. Era el 100% de su haber económico. Sin embargo, los que llevaban ahí muchas veces bolsas de dinero era lo que les sobraba. Habían publicanos que recopilaban los impuestos de su pueblo y ganaban grandes fortunas, tal vez más de alguno de ellos. Llegó con una bolsa de dinero, pero era de lo que les sobraba. No era de la abundancia. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no aquel que da lo que le sobra, sino da lo que va a alegrar el corazón de Dios. Hay una diferencia entre algún... Yo no quiero ofender a nadie, pero yo me he dado cuenta, hay una diferencia cuando se ofrenda en una iglesia católica y en una iglesia evangélica. En una iglesia católica, y yo lo respeto mucho, porque muchos de ellos hoy están en nuestras iglesias, el sacerdote dice, es el momento de las limosnas, y la gente sabe lo que da una limosna. Esa moneda que le está rompiendo el bolsillo, esa es la hecha. Pero el pueblo de Dios da, no la limosna, da la ofrenda. Lo que va a traer olor fragante al Señor. ¡Aleluya! Mi alma te alaba. Y este centurión había traído grandes ofrendas, se había podido construir este hermoso templo y se ganó el favor de los ancianos. ¿Quiere usted hacerse el favor de alguien? Regálele algo. A la novia, regálele flores, chocolates y va a ver que la cara se le sonríe sola. El versículo 6 dice, así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle. Ya Jesús había accedido sin ningún problema a ir a la casa de este centurión, a la casa de este romano, cuando de pronto se encuentra una vez más con otro grupo de personas. Pero ya no eran los ancianos, eran los amigos personales de este centurión, que le traían un mensaje muy extraño, muy sorprendente, muy sorpresivo, algo que no se esperaba a Jesús. Bueno, Jesús se lo habría esperado, pero nosotros no. Y el centurión le manda a decir, por favor, no venga hasta mi casa. Pero no porque no lo quisiera recibir, sino porque el centurión no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quién es digno de ser salvado? ¿Quién de nosotros es digno de decir, Dios, yo tengo el derecho de que tú me salves? Ninguno. No somos dignos de salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor es digno de salvarnos. El Señor ha tenido misericordia y Él ha dicho, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. En su iglesia, en su casa, nadie sobra. No hay ningún hermano que sobre. No hay que decir, mire, el 10% de los hermanos los vamos a echar porque están sobrando. No. Ojalá tuviéramos un 100% más de hermanos, porque todos son bienvenidos a la casa del Señor. Hay vino en abundancia. Algunos se alegraron cuando dije que había vino en abundancia, ¿no?
La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. El vino del cielo es la unción del Espíritu Santo, el cual nos hace emborrachar y muchas veces caer por el piso. Porque el poder de Dios es tan grande, dice la Biblia, que cuando Dios toca la tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, ¿cuánto más temblará el hombre al ser tocado por el Espíritu Santo? Gloria a Dios para siempre. Un testimonio, un joven de nuestra iglesia que se está congregando hace poco, toda la familia llegó al Señor y él era el más reticente. Y él decía, cuando miraba por televisión que en la iglesia se oraba y la gente caía, decía, eso tiene que ser mentira. Eso es un show. A la gente le pagan para que haga eso, para que se vea más emoción. Decía, yo no creo nada de eso. Comenzó a venir a algunos de los cultos, comenzó a conocer más al Señor. Hace más o menos 3 semanas atrás tuvimos un culto en que el Señor se movió poderosamente. La gente comenzó a caer al piso por el poder de Dios y este joven, antes que se diera cuenta, bañado en lágrimas, cayó al piso, tocado por el Espíritu Santo. Tuvo un tiempo largo ahí, recibiendo el Señor. Fue sanado físicamente de su garganta, que tenía un problema ahí bien intenso en su garganta. El Señor así lo sanó. Al otro día fue a mi casa, me dijo, pastor, yo no creía que esto era verdad, pero ahora me doy cuenta que en esta iglesia está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y yo sé que en esta iglesia también está el Espíritu Santo. Y que en su vida está el Espíritu Santo. Porque el Señor nos ha llamado con doble propósito. El propósito de bendecirnos, de salvarnos. Pero también de hacernos canales de bendición y de salvación para la humanidad. Nosotros no debemos hacer lo que hicieron los chinos. ¿Sabe usted lo que hicieron los chinos? Hicieron una gran muralla para aislarse del resto del mundo. Santidad no significa que yo me voy a encerrar en un monasterio, sino que me voy a mezclar en la sociedad, pero en mi corazón estará la santidad del Señor. Gloria a Dios. Nuestro mirar será como el mirar de Cristo, nuestro hablar como el hablar de Cristo, nuestro sentir como el sentir de Cristo. Y este hombre, ¿sabe? Este centurión le dice, no soy merecedor de que anuncies, de que vengas y entres a mi casa, simplemente di la palabra, envía la palabra, envía la palabra. Qué maravilloso. La Biblia dice que lo que se habla con la boca y se cree con el corazón es lo que recibimos. Porque el que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es Dios, será salvo. Qué maravilloso. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros debemos hablar en victoria, hablar bendición, animarnos los unos a los otros. Di la palabra, dijo este centurión. Parece que había estado en un instituto bíblico. Parece que había conocido al Señor, porque él había dicho, di la palabra. ¿Qué hay más poderoso que la palabra del Señor? La Biblia dice, dice, por fe entendemos haber sido hechos los cielos y la tierra por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. El Señor se estaba paseando en el tercer cielo y dijo, sea el sol, y el sol fue hecho. Sea la luna, y la luna apareció. Sean las estrellas y las constelaciones, las galaxias. Y sopló su palabra, habló su palabra, y toda la inmensidad comenzó a poblarse de millones y millones de estrellas, de cometas, de galaxias y cuantas cosas que nosotros ni siquiera conocemos a través del poder de la palabra. El Señor luego visita la tierra y dice, sepárense las aguas y quede lo seco y quede la acumulación de las aguas serán océanos y los secos de la tierra. Y usted conoce todo el relato. Fructifique la tierra y dé todo tipo de plantas, árboles, frutos.
Multiplíquense los peces en el mar, las aves en los cielos. ¿Cómo construyó Dios el universo? Con el poder de la palabra, con la materia prima de su palabra. Gloria a Dios. Si usted toma una silla de madera, esa silla viene del árbol. El árbol viene de un pequeño brotecito, tal vez de un árbol más antiguo. Y si retrocedemos más y más y más en el tiempo, vamos a llegar a un momento de que eso simplemente vino de la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tomémonos de esa palabra y vivamos por ella. Cuando el Señor dice que por sus llagas fuimos curados y por sus heridas fuimos sanados y que Él pagó el precio de nuestra paz, tomémonos de esa palabra y vivamos por ella. No seamos esclavos de la pastilla para dormir. ¿Cuánta gente? Yo me recuerdo mi hermano mayor, él tuvo un tiempo, cuando era muy joven, sufrió una depresión. Fue por una desilusión amorosa. ¿Quién no ha pasado por algo así alguna vez? Él era muy muchacho, estaba encandilado con una niña, no se pudo casar y le dio una depresión a este muchacho. Fue al psicólogo y el psicólogo le dio unas pastillas para curar supuestamente su depresión, su tristeza, y lo único que conseguía es mantenerlo aturdido y medio dormido día y noche. Pero el Señor tocó su vida, sanó su mente, sanó su cuerpo, sanó su corazón, y hoy le está sirviendo al Señor aquí en el Canadá, felizmente casado. Un hermoso matrimonio, y Dios le ha guardado muchos años. Yo no estoy en contra de los médicos. No van a decir, ahí viene un pastor de Chile que dijo que no había que ir a los médicos. No. Por algo el Señor le ha dado sabiduría. Pero nuestra confianza primero está en el médico de los médicos, en el sanador. ¡Aleluya! Dios se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. Jehová Jireh, Dios tu proveedor. Jehová Sidkenu, Jehová Elohim, Jehová Nisi, y podríamos estar proclamando por mucho tiempo los nombres y los títulos que nos hablan de la naturaleza de Dios. Pero lo importante es que Él ha dicho su palabra. Ha dicho su palabra. Busquémosle. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hoy usted, así como el centurión, yo como el centurión, podemos confiar de que Él nos va a responder, de que Él está a nuestro favor. Amén. Continúo diciendo, el versículo 9, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les dijo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que el Señor no vaya a decir, he encontrado más fe en los empresarios mundanos que en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta usted? Los empresarios hacen su encuesta, su estudio de mercado, y dicen voy a invertir 5 billones de dólares este proyecto en Malasia, en Singapur, y por el movimiento de la bolsa de comercio aquí y allá, y invierten su vida con una fe en lo natural, con una fe en la inteligencia, los ingenieros, en los economistas, invierten grandes fortunas. Y muchas veces nosotros no nos atrevemos ni a invertir ni cosas pequeñas en el reino de Dios. Pero esta es la mejor tierra para invertir. Invertir nuestra vida, nuestros sueños, nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestros recursos, todo. Porque esta es la mejor tierra, la tierra de Dios, el reino de Dios. Invertir creyendo en la palabra del Señor. Usted no necesita llamar al fono tarot, al fono brujos. No necesita que venga una pitonisa, que venga una divina, una psíquica a su casa para que le diga lo que le espera en el futuro.
La palabra del Señor dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted ama al Señor, cosas grandes le esperan. Den un fuerte aplauso al Señor. Cosas grandes. Aleluya. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi Santo Espíritu. Qué maravilloso es como Dios puede cambiar tan radicalmente todas las cosas. Yo he aceptado este desafío. Después de toda una vida buscando al Señor, sigo aceptando sus desafíos. Y Él, a través de esta palabra, me dice, ten una mayor fe en mí. Cree más en mí. Jesús dice, el que creyere verá la gloria de Dios. Jesús le dice a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El mundo dice, todo tiene solución, menos la muerte. Y Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Con Cristo hasta la muerte tiene solución. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dice, Jesús venció la muerte porque Él resucitó y arrebató la llave de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y hoy es dueño de vida y muerte. Él dice que se hizo maldición para que fuéramos bendecidos. Se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Sufrió dolores para que nosotros fuéramos confortados. Sufrió golpes, llagas y heridas para que nosotros fuéramos sanados. Se humilló hasta lo sumo y fue exaltado también hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese nombre nosotros damos alabanza. Y algo maravilloso. Él dice en el libro de Apocalipsis, el que venciere, heredará todas las cosas. El que venciere le haré columna en el templo de Jehová. El que venciere le pondré un nombre nuevo. El que venciere, dice, lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Y sabe que la Biblia dice, el que venciere, el que permaneciere fiel hasta el fin creyendo y sirviendo al Señor, dice, le daré que se siente conmigo en el trono. Compartirá un poquito de su autoridad. Apocalipsis dice, el capítulo 5 dice, alabanza, gloria y honor a aquel que nos ha redimido de todo pueblo, nación y lengua, y nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en la tierra, en el milenio. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos misterios tiene la palabra del Señor? ¿Sabe lo que le sucedió finalmente a este centurión? El versículo 10 lo revela diciendo, al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Lo encontraron sano. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta hora? Si usted está enfermo, tómese esta palabra. Tome esta palabra y dígale, Jesús, envía la palabra sobre mi cuerpo, envía tu palabra sobre mis hijos, envía tu palabra sobre mi esposo, sobre mi esposa, envía tu palabra a mi trabajo para que sea yo prosperado en él, envía tu palabra a mi célula, envía tu palabra a mi líder, envía tu palabra a tu siervo, nuestro pastor, envía tu palabra a los ancianos, envía tu palabra a Rhode Island para que Rhode Island sea para Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Den un aplauso al que vive y reina por los siglos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo le pido que se pongan en pie un momento. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración.